Entonces, vamos a estar viendo subespacios. Vamos más o menos a tomar como ejemplos unos cuantos de estos ejercicios. Ok, un breve repaso espérame, de lo que son espacios vectoriales. Tenemos este de aquí. Aquí están. Estos, la clase pasada vimos que eran condiciones que debía cumplir un espacio vectorial. Que si un conjunto de objetos, una definición de suma y una definición de multiplicación cumplían estas cosas, era suficiente para decir que era espacio vectorial. Y si no cumplía algunas, pues no era espacio vectorial. Entonces, ¿qué diferencia un espacio de un subespacio? O sea, entiendo que necesiten que tengan bien el concepto de espacio vectorial. Eso les digo que pues, ya lo vimos la última vez. Les voy a volver a hacer un grafiquito que le hice la última clase. Imagínense que yo tengo mi conjunto de objetos. Aquí adentro voy a meter objetos, digamos, lo que sea, números reales, eh, em, me sale la palabra polígono, pero no quiero decir poli. Bueno, una ecuación de muchas, de grado 2, 3, 4. Entonces, ok. Polinomio. Polinomio, muchas gracias, sí. Me mucho la palabra y les agradezco que me las soplen de repente. O un conjunto de polinomios, que por ahí los ejemplos tenían el conjunto de polinomios de grado 3, de grado 4, ¿no? Entonces, tengo aquí mi conjunto bien definido, ya sé todos los puntitos que tiene. Tengo una operación de suma que los relaciona entre ellos, digamos, no sé, el punto medio de ellos dos, lo que sea, o sea, cualquier definición de suma que se me haya antojado y que cumpla lo de... Uy, me está diciendo que me estoy yendo un poquito de internet. ¿Todos me escuchan bien? ¿No me estoy cortando? No, bueno, yo te escucho bien. Ok, es que de repente me apareció un mensaje de que no tenía conexión estable. Bueno, entonces sigamos. Ok, entonces ya aquí tengo bien definido un espacio vectorial. Esta es una representación gráfica muy rudimentaria de un espacio vectorial, ¿de acuerdo? Es más, de hecho puedo decir que estos son mis vectores. Aquí está mi origen, aquí están mis vectores. Uy, aquí está. No te muevas. Ahí están mis vectores, ¿no? Que cada puntito es un vector. O sea, lo que sea. Ahora, ¿qué diferencia esto de un subespacio? Un subespacio es simplemente más simple. ¿Por qué? ¿A qué le suena subespacio? Pues más chiquito que un espacio, ¿no? Entonces, pero pues los espacios pueden ser de cualquier tamaño. ¿Cómo sé que es más chiquito? Pues simplemente porque está adentro de mi espacio vectorial. O sea, yo tengo un espacio vectorial, sé que ese espacio vectorial que cumple todas las características que están aquí, cumple todos estos puntos. Entonces voy a agarrar un cachito de ese espacio, un cachito de ese conjunto. Entonces, ahora, ¿cómo sé que esto, o sea, puede de repente parecer, pues, nada más agarro un cachito, ya es un subespacio y ya terminé, pero no. ¿Qué pasa? ¿Qué puede pasar aquí? De hecho, vamos a revisar cada una lentamente, cada uno de estos puntos. La mayoría van a ver que se cumplen simplemente por el hecho de estar adentro de mi espacio original. El subespacio que yo agarré, el chiquito, va a cumplir también la mayoría. Por ejemplo, el primero nos lo vamos a saltar, por ejemplo, el segundo. Si agarro dos objetos de mi espacio y los sumo, es lo mismo que agarrar los mismos objetos al revés y los sumar. Entonces, vamos a regresar aquí. Yo estoy diciendo que cualquiera dos puntos, digamos, vamos a ponerlo de otro color para que se vea. Digamos, este y este, si yo lo sumo, el producto, bueno, el sumando me va a quedar adentro de, digamos, por aquí. Va a quedar adentro de mi círculo, ¿no? No, más bien, perdón, no es que vaya a quedar adentro, sino que si yo agarro primero y luego estaba confundiendo el primer y segundo axioma. Si yo tomo el primero y luego y lo sumo, es lo mismo que yo si tomo primero y luego este. Ok, entonces, ¿qué pasa si yo tomo mis puntos para sumar adentro del circulito uy, no se ve el amarillo mucho. Adentro de mi subespacio. Si yo los tomo dentro de mi subespacio, eso quiere decir que están adentro del espacio general, ¿no? Si están aquí adentro de este círculo, están adentro del círculo grande, ¿no? Entonces, si yo lo sumo, yo sé que si es lo mismo que tomo primero y luego a que si yo tomo primero y luego ¿no? O sea, escrito, de hecho les voy a poner nombre aquí. Este va a ser el punto U, este va a ser el punto V, dije. U más V es igual a V más U. De hecho, bueno, voy a decir
sean U, V elementos del subespacio, me falta un poquito para que se vea bien. Sean elementos de mi subespacio, entonces se cumplen porque U, V son elementos del espacio. Ok, lo que estoy intentando dibujar aquí es que si yo tomo 2 puntos adentro del círculo chiquito, son 2 puntos adentro del círculo grandote. Y como el círculo grandote es un subespacio, el segundo axioma se va a cumplir. Para cualesquiera 2 puntos adentro de ese subespacio, de ese espacio grandote, entonces se cumple esto. Entonces, por lo tanto, para cualesquiera 2 puntos del subespacio chiquito, también se van a cumplir. Ok, por eso, por el axioma número 2 no nos tenemos que preocupar. Ya vimos que siempre pasa. Pero el axioma número 3, pues, similar. Vamos a ver. Vamos a poner un tercer puntito. Ese puntito es muy pequeñito. Ahí está. Y vamos a llamarle W. Entonces, de hecho voy a utilizar esto de aquí. W. Ahí está. Entonces, y vamos a decir que U más V más W es igual a, entre paréntesis, U más V más W. Hay el micrófono que le están pegando, no sé, suena raro y me estresa. Si pueden silenciar sus micrófonos, si tienen duda, los encienden y ya sé que cuando escuche ruido es porque alguien tiene dudas. En serio, no duden en pararme en cualquier momento, porque si no, yo me sigo derecho y no me doy cuenta en dónde se queda. Entonces, pues lo mismo. Yo sé que U, V y W, como están adentro del subespacio, están adentro del espacio. Entonces, pues también son elementos del espacio general y entonces, pues cumplen esto. Por el axioma número 2, como el espacio cumple esto y estos son puntos del espacio, entonces el subespacio cumple esto porque estos también son puntos del subespacio, ¿no? O sea, también el axioma número 2 son muy simples. De hecho, todos son básicamente lo mismo. Existe un objeto, bueno, este es un poquito diferente. Existe un objeto 0 tal que esto se cumple. Bueno, esto simplemente, si se dan cuenta, aquí yo puse un origen. Cuando dibujé mis rayitas, puse aquí un punto en el que todos partían, porque siempre dibujo puntos chiquitos. Puse aquí un punto en el que todos partían, y este era mi punto 0. El punto 0, el punto de origen es, bueno, más bien el punto de origen de los vectores suele ser el punto 0, ya que pues no tiene magnitud, no tiene dirección, entonces pues a cualquier cosa que lo sumes, sigue cumpliendo la función de 0. Lo único que te dice esto es que tu subespacio tiene que contener este valor 0. Pues sí, o sea, como que cuando agarré este círculo, intencionalmente agarré este número, o sea, bueno, igual y podemos agregarlo a los axiomas que se tienen que cumplir, porque no, si por algún motivo tu subespacio no tiene este valor 0, lo cual es muy difícil, créeme que es difícil imaginarse un espacio que no tenga este valor, o bueno, más bien un subespacio que no tenga este valor, pues ya, eh, bueno, pues lo comprueban nada más, que existe el valor 0 y que cumple el valor 0. Que el valor 0, bueno, el vector 0, la última vez le llamé O porque el 0 es diferente. El valor O está en el subespacio. Ok, esta es una condición que se tiene que cumplir, la voy a poner un poquito aparte porque esta no es evidente. O está en el subespacio. Por ejemplo, si hubiera tomado este circulito más pequeñito de aquí, pues no. Y luego van a ver por qué es importante que esté en ese subespacio. Vamos a pasar al siguiente axioma. Para cada U en B existe un objeto menos, o sea, el negativo, tal que su suma me da el vector 0. Pues básicamente por esto, para que se cumpla el 5 necesita existir el 4 previamente, ¿no? Entonces, si se cumple el 5, vamos a ver qué pasa. Lo mismo. Bueno, ese es, bueno, a ver, espérame.
Esto es un poquito más interesante. A ver, voy a cambiar ya a su libro, porque por aquí viene esto, el teorema 4. Por aquí tenía encontrado el teorema 4. Vamos a buscar el teorema 4. Ya me puse claro. Teorema 4, teorema 4. Teorema 4, aquí está. Si W es un conjunto de uno o más vectores de un espacio vectorial B, o sea, pues sí, un pedacito del espacio B, entonces W es un espacio de V si y solo si cumple las siguientes condiciones. Si son vectores de W, entonces U más B está en W, esto es que sea cerrado bajo suma, y si K es un escalar cualquiera y es cualquier vector de W, entonces KU está en W. O sea, si se dan cuenta es simplemente la condición número 1 y la condición número 6. Cerrado bajo suma y cerrado bajo multiplicación. Yo sí, creo que hubiera sido mejor empezar de acá. Entonces, ¿cómo demostramos esto? Lo que les estaba diciendo desde el principio es que los demás axiomas son un poquito irrelevantes. ¿Por qué? Porque son redundantes. De hecho, aquí lo vamos a ver. Mira, aquí también lo sé. Se describe como cerrado bajo la adición o bajo suma. Bueno, sí, más propiamente es adición. Y cerrado bajo multiplicación escalar. Vamos a mostrarlo. Dice, si W es un espacio de B, entonces se satisfacen todos los axiomas de los espacios vectoriales. Pero estas son precisamente las condiciones A y B. Bueno, a ver. Aquí la primera frase dice la ida. Si W es un espacio vectorial, entonces cumple todo lo demás. Bueno, pues sí, es obvio que por la definición que pusimos aquí, que un espacio vectorial es esto, sí, solo sí, perdón, un conjunto es un espacio vectorial, sí, solo sí cumple todo esto. Entonces, pues si W ya sabemos que es espacio vectorial, obviamente cumple todo esto. Entonces, ese primer parrafito, pues no hay que prestar mucha atención. Lo siguiente dice, recíprocamente, suponga que se cumplen las condiciones A y B como estas condiciones de los axiomas. De hecho, sí. 1 y 6 de los espacios vectoriales solo necesita demostrar que W satisface los 8 axiomas restantes. Sí, ok, creo que yo partí al revés. Vamos a suponer W es cerrado bajo adición y bajo multiplicación. Entre paréntesis, axiomas 1 y 6. Uy, se quedó bien lejos. Ahí está. Ok, entonces ahora sí, ¿qué pasa si sí cumple esto? Entonces, pues bueno, la primera, ya vimos, bueno, la primera y la segunda condición ya vimos que pasa siempre. La tercera vamos a ver qué pasa. Ahí está. Los axiomas son satisfactorios también por los vectores en W, dado que son satisfechos por los vectores de B. Por tanto, para compararlo, basta complicar que las acciones 4 y 5 son 6. Sí, los axiomas 4 y 5 son los que les estaba diciendo hace ratito que eran peculiares. Sea U cualquier vector en W por la condición B. KU está en W. Al hacer K igual a 0, pues sí. A ver, lo que es esa partecita. En mis escalares tengo particularmente un K igual a 0. Tal que K por cualquier U. Bueno, voy a ponerle bueno, sí, por cualquier U. Voy a poner es igual a 0. O al vector 0, que le voy a poner el O. Entonces, sabemos que W es cerrado bajo multiplicación. Entonces, si yo tomo cualquiera de estos puntos, lo puedo multiplicar por K igual a 0. Bueno, por 0 más bien. Y al multiplicarlo por 0, me tiene que quedar adentro de mi círculo. Entonces, bueno, de mi subespacio. Entonces, como K por U es igual a el vector 0, o el vector neutro, aditivo, eso quiere decir que pues está adentro. O sea, pues así, no sé si me estoy explicando, que K por U
igual a 0, al ser mi subespacio cerrado bajo suma, perdón, bajo multiplicación, entonces esta cosa está dentro, siempre. Y entonces eso es el axioma ¿número qué? Número 4, que existe el 0, bueno, el vector 0 en mi subespacio. Bien, entonces el siguiente pues es algo similar. Existe su negativo, vamos a ver. Sea U cualquier vector en W por la condición B, KU está en W para todo escalar al acerca 0, ok. El acerca igual a -1, bueno, pues lo mismo. Aquí toma, vamos a ponerle K' igual a -1. Miren que esa demostración que viene en el libro no me gusta tanto, pero bueno. Entonces K' por U, porque le puse mayúscula, va a ser igual a -1. Y entonces, como W es cerrado bajo multiplicación, entonces este numerito de aquí, este vector de aquí, que va a ser -u, va a estar en mi subespacio. ¿Qué pasa si de repente encontramos que no es cerrado bajo multiplicación? Pues que alguno de estos, bueno, no necesariamente estos, pero alguno, pues va a salir y obviamente puede que los demás no se cumplan. Pero simplemente con que no sea cerrado bajo multiplicación, pues es suficiente para decir que no es un subespacio, ¿no? Entonces, si se cumplen las condiciones 1 y 6, cumplen los axiomas 1 y 6, entonces pues van a ver que poquito a poco se van cumpliendo, bueno, ya vimos el 2, bueno, aquí está el 2, ya vimos el 3, ya vimos el 4, el 5, ¿cuál sigue? El 6. Ah, bueno, el 6 ya vimos que también, eso es un supuesto más bien, una condición que debe de cumplir nuestro espacio, tiene que cumplir el 6. El 7, asociativo, lo mismo. El asociativo también aplica para como U y V son elementos del espacio general. Al multiplicarlos por esta cosa, pues también nos va a dar, van a cumplir esos dos vectores, van a cumplir la misma condición. Y también para la 8, como U es un elemento del espacio general, entonces pues también cumple esto. También para la 9, pues K y L son los mismos escalares y la misma operación de multiplicación. Y también para U, pues como es la misma operación de multiplicación, para los dos espacios, se cumplen. O sea, si quieren que vea uno por uno, o si más o menos se entiende que por el hecho de que, bueno, nada más el 4 y el 2, 3, y el 4 y el 5 eran un poquito diferentes, pero todos quedan claro que simplemente por ser un subconjunto del espacio general, se cumplen todos los demás axiomas del el 2, el 3, el 7, 8, 9 y 10. ¿Sí? ¿Claro para todos? ¿Alguna duda? ¿O los veo uno por uno? No, yo digo que sí se entiende. Sí, por dos. Ok. Bueno, entonces ya después de aburrirlos un poquito, que ya lo escucho en su gran tono de ánimo, vamos a ver ahora sí los ejercicios. O sea, entonces veo cómo me sirve para los ejercicios que me pusieron, ¿no? Entonces vamos a ver. Eran estos ejercicios, ¿no? Bueno, cualquiera de estos sirve. Vamos a ver los últimos para que sea más divertido. Aplica el teorema 4. El teorema 4 es simplemente de que si yo tengo un subespacio de algo grande, bueno, un subconjunto de un espacio que cumple, que es cerrado bajo suma o cerrado bajo adición y cerrado bajo multiplicación, entonces es un subespacio. Para empezar aquí, un poquito el contexto que me faltaba la última vez es P3. ¿Qué era P3? Por aquí, bueno, en algún punto creo que lo menciona, pero P3 es simplemente el conjunto de polinomios de grado 3. ¿Lo podrías hacer un poquitito más grande, por favor? Sí, claro. Ahí, o un poquito más. Se puede hacer más grande. Pues, Ahí. ahí, sí, ahí está bien, Ah, gracias. perfecto.
Entonces, otra vez. Ok, P3 eran los polinomios de grado 3. De hecho, es algo creo que no terminé de explicar bien en la última sesión, que en un momento les cambiaron vectores por polinomios y polinomios por vectores. Y es algo interesante. Voy a escribir A0, de hecho, como está ahí escrito, más A1 por X elevado, bueno, por X lo voy a dejar, más A2. Estos son subíndices. El problema es que no sé poner subíndices, entonces los voy a poner así, ¿no? Los voy a poner, bueno, con una pequeña coma, para que se entienda. O se entiende si la coma. ¿Ustedes qué dicen? Bueno, así lo voy a dejar para. Ok, por X elevado a la 2. Y luego más A3 multiplicada por X elevada a la 3. Ok, tenemos interesante, ¿cómo puedo relacionar vectores con esto que está aquí, ¿no? ¿Cómo se relaciona? Pues lo interesante del espacio vectorial es que normalmente, bajo condiciones similares, son equivalentes. O sea, yo puedo tomar una y otra. Por ejemplo, si yo tomo el vector, justamente, el A0, uy, ¿qué escribí? Bueno, ¿sabes qué? Mejor en vez de una coma le voy a poner un punto porque si no, las comas sí las voy a utilizar después. Punto, punto, punto. Ok. Entonces, si yo tengo el vector A0, coma, A1, coma, A2 y A3, ¿por qué es similar esto de aquí arriba con esto de aquí abajo? Bueno, bajo las reglas estándar de suma y multiplicación, de adición y multiplicación, pues son muy parecidas. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo dos ecuaciones? Si yo tengo dos ecuaciones, voy a ponerles en vez de A, ahora le voy a poner B. Bueno, más que dos ecuaciones, dos polinomios. Tengo aquí dos polinomios, o sea, por ejemplo, imagínense, este es 3x cuadrada más 0x, perdón, 3x cúbica más 0x cuadrada más un medio de x normal más menos 3, ¿no? Esos son mis A3, A2, A1 y A0, correspondientemente, los coeficientes. E igual para B, B1, B0, B2 y B3 son mis coeficientes, ¿no? Entonces, ¿cómo sé que esta expresión es equivalente a simplemente poner los coeficientes? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo sumo se me van los nombres. Estos dos polinomios. El primero me va a quedar A0, uy, va a quedar muy largo, pero bueno, A0 más B0. Voy a poner esto entre corchetes. Y luego más otros corchetes. A1 más B1. Uy, de hecho, me va a quedar además muy largo. Bueno, todo eso por X. Y luego más A2 más B2. Todo esto por X al cuadrado. Más otros corchetes. A3 más B3. Todo esto por X al cubo. ¿Están de acuerdo que si yo sumo estos dos me queda eso de allá abajo, ¿no? Para cualquier X. O sea, es simplemente sumar los términos semejantes, ¿no? X cúbica con X cúbica es pues A3 más B3. A3 más B3 y esto me queda en X cúbica, ¿no? X cuadrada más, con X cuadrada, pues A2 más B2
por x cuadrada, x con x, a1 por b1, perdón, a1 más b1 por x normal, y pues términos independientes, a0 más b0, y pues ya se quedan así solitas, ¿no? Curioso que si escribo estos mismos coeficientes como vectores, me van a quedar pues los mismos, b0, vamos a escribir estos dos, vamos a escribir los vectores respectivos, por así decirlo, de cada una. Coma, y paréntesis. Sí, ¿no? O sea, este vector pues son los coeficientes del de arriba, este vector son los coeficientes del de abajo. ¿Y qué pasa si yo sumo normalmente estos dos vectores? O sea, si no me hubieran dicho que son polinomios, sino que son simplemente vectores, digamos aquí numeritos, los que sean, pues los sumaría término con término y me quedaría el vector justamente. No lo voy a copiar todo, tranquilos. De todas formas me voy a tardar un poquito borrando todo, ¿verdad? Pero no tanto. Y ahí está, ¿no? Bueno, todavía no. Ahí está, si yo sumara estos dos término a término, me quedaría A0 más B0 en el primer lugar, A1 más B1 en el segundo lugar, A2 más B2 en el tercer lugar, y A3 más B3 en el cuarto lugar, ¿no? Curiosamente, estos números son los coeficientes de mi, bueno, ahorita lo vieron justamente porque lo copié, pero pues aún así lo pueden ver que, pues si yo lo hago aquí directamente, pues se ve. Son justamente los coeficientes de mi resultado, ¿no? De sumar estos dos polinomios. Entonces es algo curioso justamente que un polinomio de grado 3, por ejemplo, es equivalente a un sistema vectorial, a un espacio vectorial de 4 dimensiones de números reales y con, bueno, sí, también de escalares los números reales. También cuenta, por ejemplo, la multiplicación. Si yo multiplico este vector de aquí, lo multiplico por 2, me va a quedar 2A0, 2A1, 2A2 y 2A3. ¿Y qué pasa si yo multiplico este polinomio por 2? Pues me va a quedar 2A0 más 2A1 por X más 2A2 por X cuadrada más 2A3 por X cúbica, ¿no? Y eso aplica para cualquier escala también. Lo mismo que si yo multiplico por un escalar K, ¿no? Entonces, pues ya vimos que son equivalentes bajo la suma y bajo la multiplicación. Entonces, pues sí, ya podemos decir que mis polinomios, el espacio de polinomios de grado 3 con coeficientes reales, es equivalente a, pues, vectores simplemente de 4 dimensiones con números reales. Creo que, de hecho, la semana pasada era como que su problema de no, relacionar los que dije, los polinomios con los vectores. Entonces, ¿ya les quedó un poquito más claro eso? ¿Está bien? O sea, esa es una demostración. No, simplemente es un caso concreto. Esto es simplemente para que ustedes vean más o menos gráficamente por qué puedo en este ejercicio, por ejemplo. ¿Dónde están? Bueno, no, creo que... Ah, no, sí, creo que sí son estos ejercicios justamente. No, no son estos ejercicios. Los primeros ejercicios que vimos, déjame ver si los encuentro, espérame. Espérame tantito. ¿Dónde están? Estos de aquí. Estos ejercicios, ¿se acuerdan de estos, no? En algún momento se los pusieron y también los vi aquí en clase.
aquí lo interesante del problema 6 al problema 7, que más o menos me tardé un ratito en expresar, era por qué en una se pone con vectores y se les hizo relativamente fácil, y en la siguiente los pusieron con polinomios y ya no supieron qué hacer. Intentaron despejar, intentaron hacer muchas cosas y no se dieron cuenta que eran exactamente el mismo ejercicio. Es simplemente que lo tengan presente, o sea, lo que acabo de decir es que tengan esto presente siempre. De hecho, es como que en la economía, es como que la utilidad más fuerte que tiene el álgebra lineal es justamente pasar a estas ecuaciones de grados 20 a simples vectores y hacer operaciones con ellas. ¿Sí? Ujú. Entonces, pues es algo interesante de esto. Entonces, ahora sí, ya entendiendo que los polinomios son vectores, ahora sí vamos a ver su ejercicio. Que aquí está. Entonces, ahora sí, ¿cuál es mi espacio vectorial? O sea, yo hablé de vectores, pero entonces, ¿esos vectores en qué espacio están? El espacio es el polinomios, bueno, P3, los polinomios de grado 3, pues son exactamente lo mismo que yo puse aquí. Dije, pues los coeficientes de mi polinomio de grado 3 son lo mismo que un espacio vectorial de vectores de 4 dimensiones, que de hecho lo podría poner como R4, que se multiplican también por números reales. Los escalares son números reales. Y las sumas y multiplicación son las estándar, las que todos conocen. Bueno, sí, las que están acostumbrados. ¿No? Entonces, pues sí, P3, voy a poner aquí, es equivalente a R4, a un espacio vectorial de 4 dimensiones. Un espacio vectorial de 4 dimensiones, tranquilo, no lo voy a dibujar, no es algo muy conceptual, pero no es nada tan raro. Simplemente quiere decir que mis vectores van a tener cuatro coordenadas. Normalmente, por ejemplo, en el espacio, en el plano cartesiano, tienen cada vector o cada puntito tiene 2 coordenadas, su coordenada en X y su coordenada en Y, ¿no? Si en algún momento graficaron en GeoGebra 3D, pues van a ver que les queda como que un atache, algo raro, y tienen cada punto 3 coordenadas, coordenada en X, coordenada en Y y coordenada en Z. ¿Sí? Aquí pues tienes 4 coordenadas, pero es simplemente esto. Ahora vamos a ver, ahora sí que pide el problema. Aplica el teorema 4 para determinar cuáles de los siguientes son subespacios de P3. P3 es el espacio conformado por todos los posibles polinomios de grado 3. Entonces vamos a decir todos los polinomios, bueno, esto es simplemente todos los polinomios de grado 3, pero para los que A0 es igual a 0, o sea, simplemente para los que este numerito es igual a 0, si lo ponen escrito en polinomio, les va a quedar, por ejemplo, en vez de 5x cuadrada, no, perdón, cúbica, más, le voy a poner 0 para que se vea que los demás también pueden ser 0, más 0x a la 2, o sea, x cuadrada, le voy a poner menos 1x a la 1, lo voy a dejar así, y más 0. Ese más 0, pues, va a estar en todas. Cualquier polinomio que yo me imagine, su término independiente va a ser 0, es lo que dice esta cosa de acá. Lo que dice esta cosa de acá. Entonces, ¿cómo sé que eso, con este nuevo término, es un nuevo polinomio, un nuevo espacio vectorial? Pues fácil, nada más tengo que ver que cumpla, que es cerrado bajo suma y bajo multiplicación por un escalar. La forma genérica de esta cosa es 0 más A1. Voy a copiar esto aquí porque si no otra vez me voy a tardar mucho. Son... Ahí está. Esta es la forma genérica de un polinomio de grado 3, donde su término independiente es igual a 0. ¿Se dan cuenta? Nada más sustituí el A0 por 0, que fue lo que me decía el problema aquí, ¿no? A0 es igual a 0. Muy bien. Entonces, ¿cómo sé que esto tiene que ser cerrado bajo suma? Pues básicamente también es lo mismo que aquí
si yo lo convierto en vectores, si yo tuviera, voy a volver a copiar esto de acá, porque si no me voy a tardar. Es esto aquí en vez de A0, pues tengo 0 simplemente, ¿no? Entonces, cerrado bajo suma, ¿qué quiere decir? Que si yo le sumo cualquier otro de su tipo, o sea, que cumpla las mismas condiciones, vamos a tomar este mismo ejemplo de B. Y donde B0 también tiene que ser 0, porque es dentro, o sea, es dentro del conjunto que yo estoy analizando, donde su primera coordenada es 0, y yo lo sumo, ¿qué me va a dar? Me va a dar, pues, un polinomio. Uy. Cuando yo lo sume término a término, me va a quedar 0 en la parte de la primera coordenada, y pues las demás coordenadas me van a dar cosas diferentes, ¿no? Justamente esto. Y aquí, pues como A0 y B0 son 0, entonces esto de aquí, agarra por favor, va a ser 0. Creo que agarra un término de más. Ahí está. La primera coordenada tenemos 0, en las demás coordenadas tenemos la suma de cada uno de los términos. Entonces, esto está dentro de mi conjunto, el conjunto que yo definí, el conjunto en los polinomios de grado 3 en los que el primer término es 0. Pues sí, ¿no? ¿Están de acuerdo? Porque es un polinomio de grado 3, tiene exponente al cubo, exponente al cuadrado, exponente lineal, y donde su primera coordenada o su término independiente es 0. La suma me quedó que efectivamente el término independiente era 0. Entonces, sí, esto que es el resultado de la suma, de mi suma de dos vectores cualesquiera, pues también está dentro de mi subconjunto que yo elegí. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Y entonces, ¿qué me falta? Que sea cerrado también bajo producto. ¿Qué quiere decir que sea cerrado bajo producto? Quiere decir que si yo tomo este vector, que lo estoy tomando como vector ejemplo, o sea, sin números, o sea, es un vector genérico de mi espacio o del espacio que yo estoy definiendo, y lo multiplico por algún escalar, bueno, los escalares son en este caso números reales, lo multiplico por mi escalar, me va a quedar algo también dentro de mi subconjunto, o bueno, dentro de mi, bueno, sí, mi subconjunto, que vamos a ver si sube espacio. ¿Qué pasa si yo hago esta multiplicación? Pues me va a quedar pues esto mismo, multiplicado por k, ¿no? Cada uno de los términos, ¿cómo se multiplica un vector por un escalar? Pues simplemente multiplicando cada uno de sus términos por ese escalar, ¿no? Entonces, 0 por k, pues es 0, ¿no? 0 por k1, perdón, k por a1 es k por a1, lo pongo en primer término, k por a2 en el segundo término, en el tercero, perdón, y k por a3 en el cuarto término. Y esta sería mi multiplicación, ¿no? Por escalar. ¿Y qué pasa? ¿También está en mi subconjunto? Pues sí, ¿no? Es un vector de 4 dimensiones, que pues cada dimensión tiene un número real, y su primera coordenada es 0. O sea, su término independiente sería 0, ¿no? O sea, para que lo vean también otra vez regresando a los polinomios, ¿qué pasa si este polinomio lo multiplico por cualquier, por ejemplo, por 3? Pues me quedaría 5 por 3, 15, x cuarta, x cúbica, perdón. 0 por 3, pues me quedaría 0x cuadrada. 3 por menos 1 me quedaría menos 3x. Y 0 por 3 me quedaría pues más 0 otra vez, ¿no? Entonces sí, efectivamente, siempre al multiplicar por escalar, me va a quedar un 0 en mi término independiente. Un 0 en mi primera coordenada. ¿De acuerdo? Sí, sí, sí. Entonces, pues ya simplemente comprobando que sea cerrado bajo suma y cerrado bajo multiplicación, pues ya vimos que el subespacio, bueno, sí, el subconjunto que yo definí como todos los polinomios de grado 3 con su primer término igual a 0, o bueno, su término independiente igual a 0, es un subespacio del
polinomios de grado 3. Sí, será muy simple. ¿Están de acuerdo? ¿Sin ninguna duda? O sea, ¿y eso era todo? Sí, al menos para este primer inciso, sí, eso era todo. Simplemente demostrar esas dos cositas que parecían muy obvias. En realidad, sí, al hacer las cuentas se ve un poquito irrelevante, pero hay que comprobarlo. Porque pues van a ver que después va a ser relevante. Ok. Muy bien. Por ejemplo, voy a tomar el C. ¿De acuerdo? Sí. Ujú. Vamos a ver qué pasa con el C. Dice, todos los polinomios de grado 3 para los que A0, A1, A2 y A3, o sea, sus coeficientes, estos coeficientes, son enteros. Pues suena simple, ¿no? ¿Qué pasa? Yo voy a poner ahora, de hecho, este mismo ejemplo me sirve, porque pues aquí justamente mis coeficientes son enteros. Aquí va a haber un problema. Ahorita ven por qué. Aquí, por ejemplo, los reales, tenemos que estos coeficientes, estos términos de mi vector, eran números reales, o sea, cualquier número, 0, -1, raíz de 3, 1.000.000, los que tú quieras, ¿no? Y ustedes saben que pues los reales son espacios vectoriales donde si yo multiplico un real por otro real, me va a dar un número real. Entonces esto sigue estando en mis limitaciones de números reales, ¿no? Aquí tenemos una limitación nueva. Tengan en cuenta que acá, esos sí son siempre los números reales, no necesariamente enteros, pueden ser números negativos, números positivos, números racionales y irracionales. Aquí la única extra que le pusimos a estos términos es que eh, estos valores tienen que ser enteros. ¿En qué cambia eso? Si se dan cuenta aquí, sigue para la suma, sigue valiendo, ¿no? 0, de hecho aquí ya ni siquiera tendría que ser 0, aquí sí sería A0. A.0. Y aquí también A.0. Y aquí también quedaría A.0 sumado a B.0, ¿no? Y aquí en la suma pasaría lo mismo. ¿Qué pasa si sumo a un entero, le sumo otro entero? Por ejemplo, 3 manzanas más 4 manzanas, pues me va a dar 7 manzanas, ¿no? Menos una manzana, que es un entero, menos una más 3 manzanas, pues 2 manzanas, es un entero, ¿no? Entonces puedo saber que estos numeritos también son enteros, ¿no? Entero más entero, entero. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Ujú. Bien. Ahora, ¿en qué viene lo complicado? Lo complicado viene acá. Dice que tiene que cerrado bajo multiplicación. ¿Qué pasa si, de hecho, en este mismo ejemplo, voy a tomar estos números de ejemplo. ¿Qué pasa si yo multiplico esto por un medio? ¿Cuánto me va a dar esa multiplicación? Que es lo mismo que multiplicar aquí, digamos acá, por un medio. ¿Cómo digo que haga esto? Ahí está. De hecho, escribí todo mal. Un medio. Si ahora sí quedó, si ahora sí quedó. En ese caso, esto sería acá por A0. En este caso, por ejemplo, A0 sería 0, ¿no? Un medio por 0, 0. Ok, sigue estando dentro de los enteros. 0 es un número entero, ¿no? A1 era igual a menos 3. Aquí está el menos 3. ¿Qué pasa si yo multiplico menos 3 por un medio? Me quedaría... Yo voy a escribir aquí. Me queda 0. Menos 3 por un medio es menos 3 medios. Y luego A2 también era 0, entonces pues aquí también me queda 0. Y luego que tenía aquí 15. A3 era 15. 15 por un medio, pues son 15 medios, ¿no? Ya, este sería mi vector resultante de la multiplicación por este número escalar. Problema, pues que menos 3 medios no es un número entero, ¿no? Esto es menos 1.5. Menos 15 medios, pues también es 7.5, ¿no? Entonces, estos ya son números
fraccionarios, ya no son enteros, entonces tengo un escalar, con que exista uno me es suficiente para demostrar que no esté cerrado bajo suma, bajo multiplicación, perdón. Existe un escalar que al multiplicarlo por mi vector, sale de mi conjunto de los vectores que yo elegí. Entonces, pues aquí en este caso, en el caso C, esta definición no es un subespacio. ¿Por qué? Pues porque no cumple la... ¿Dónde está? Espera. No cumple no cumple la sexta regla de los subespacios vectoriales. Perdón, de los espacios vectoriales. Entonces, pues no puede ser un subespacio vectorial. De hecho, ya faltando esta regla puede faltar algunas otras, pero pues bueno, eso ya no nos interesa. Aunque falte una, falta, pues ya no es subespacio. ¿De acuerdo? Entonces se podría quedar como una regla de que si son enteros no lo cumple. No necesariamente. Te digo que depende mucho de tu definición de suma, de multiplicación y de, o sea, en términos normales, como el libro que ustedes usan les dé a entender, o sea, le toma como regla general que los escalares son siempre números reales, cualquier número real, en algún, de hecho, justamente creo que aquí se los dice, desde el inicio cuando está dando definiciones, dice la multiplicación por escalares y dicen números reales, pues sí, entonces un número real por un entero no necesariamente es un entero. Pero si aquí, por escalar, en vez de tomar números reales, tomas los números enteros también, o sea, redefines un poquito tus conjuntos. Por ejemplo, tomas el conjunto de números enteros, que creo que es son números naturales. ¿Cuáles son los números enteros? ¿Una ahí? ¿Te acuerdan cuál era el símbolo de números enteros? Creo que sí era ese, ¿no? Uy, ya borré todo. Ahí está, la I. Creo que borré algo más. No, bueno, ahí está. Estos eran números imaginarios. Ahora déjame googlearlo rápidamente para no... Ah, era una Z, ya me acordé, era una Z. Sí, claro. ¿Por qué nadie me dice? Pues no me acuerdo. Yo tampoco. Bueno, entonces está aquí. Entonces, si tenemos el espacio, no, más que espacio, tenemos el conjunto. ¿Qué fue escribo? Tenemos conjunto de números enteros en un cuerpo. Voy a poner aquí una flechita. De números enteros. Esto es lo que les decía, que tiene que estar definido un espacio, un conjunto, una operación y un cuerpo. Entonces, si yo tomo un conjunto de los números enteros, las sumas estándar de que 2 más 2 son 4 y cosas así, las multiplicaciones por escalares estándar y los reflejos sobre el cuerpo de los enteros, eso también es un espacio vectorial. ¿Por qué? Porque en este caso, lo que hago justamente es limitar la cantidad de escalares que voy a tener. Aquí el 1/2 no está en mi cuerpo, porque 1/2 no es un entero. Entonces, en este caso, pues no podría poner este ejemplo y tendría que ser, por ejemplo, un 3 o cualquier otro número. Y en ese caso, estos números sería un entero por otro entero, es un número entero. Un número entero por otro entero es un número entero. Entonces, eso de que sea un número entero no necesariamente es que no sea espacio vectorial. Simplemente restringe un poquito lo que tus operaciones. Por ejemplo, si estás criando vacas, si estás contando tus vacas y compras vacas con el vecino, o si de repente todas tus vacas tienen hijitos y pues y se multiplican tus vacas, pues es un espacio vectorial. Puedes sumar vacas, puedes restar vacas y puedes multiplicar vacas y siempre vas a tener vacas enteras, ¿no? O sea, se van a quedar dentro de tu conjunto de vacas. Entonces, sí, depende mucho de lo que utilices. Si en algún momento decides matar a todas tus vacas y cortarlas en cachitos y hacer carne,
pues entonces ya no tendrás vacas, ¿no? Se saldrá de tu conjunto de vacas y será carne de vaca, pero porque estás metiendo un número diferente, que no es un 3 o un 4, sino es un medio o un milésimo que los cortas en muchos pedacitos, ¿no? Y sí, depende mucho de de lo que quieras, de tus notaciones de conjunto y tus notaciones de cuerpo. En el caso de su libro, el que están viendo ustedes, les repito, como toma como axioma que el cuerpo de los escalares son todos los números reales, entonces sí, cuando sea algo que sea entero, siempre entero, entonces no va a ser subespacio. ¿Por qué? Pues porque en algún punto se escapa de los enteros para irse a los racionales y cosas así. ¿De acuerdo? Sí, Era tu duda, ¿no? sí, sí. Muy bien, de hecho, bueno, sí, creo que no hay otro de estos ejercicios, no, ningún otro es o sea, tiene ese mismo problema de los números enteros. Bueno, ¿quieren seguir viendo? O sea, bueno, ya vimos un ejemplo en el que con cosas muy sencillas, o sea, les digo que hasta parecen obvias, podemos ver que sí son subespacios, y con otras que, bueno, pues ya viendo un poquito más los detallitos, que los detallitos son importantes, pues ya vimos un ejemplo en el que no son subespacios. ¿Quieren, esta tarea ustedes la hicieron? ¿Ya la entregaron o algo así? Sí, ya. Ah, Y bueno, yo no la entregué bueno, pero porque no sabía que... ¿y su profesor se las contestó de alguna forma? No, el profesor no contesta las tareas. Bueno, Sí, entonces no. supongo que simplemente pues, se las entregaron como supieron y pues ya no supieron si estaban bien o estaban mal y les quedaron todavía Ajá, estas dudas, ¿no? Bueno, sí. entonces ya respondí esas dudas, ya sabrían cómo hacer porque ya los estuvieron viendo bastante, ya sabrían más o menos ahora sí cómo empezar, cómo ver estas Pues sí, cosas. bueno, a mí ya me queda más claro esos temas, porque de plano antes sí no sabía qué onda. Pues, pues sí, muy bueno. Es que los subespacios, sabiendo que es un espacio, los subespacios ya son mucho más fáciles. ¿Por qué? Pues porque nada más te tienes que fijar en dos cosas en lugar de 10, ¿no? Entonces, cuando les den pregunten sobre subespacios, normalmente, como les dije aquí al principio, ustedes ya tienen la seguridad de estar en una burbuja, en un espacio grandote, en el que ya alguien o de alguna forma ya está comprobado que es un espacio. Ya les ahorraron toda la talacha de estar comprobando una por una todas estas propiedades, ¿no? Entonces, les dicen, ahora fíjate en este cachito que te estoy dando y ahora por favor dime si ese espacio, ya te ahorré toda la chamba, tú nada más dame este cachito. Pues ¿cómo lo hago fácil? Pues con estos dos axiomas de cerrado bajo suma, por aquí está cerrado bajo suma, y cerrado bajo multiplicación. Les digo, es simplemente, al igual que con los espacios vectoriales, es comprobarlo pues, a golpazos. O sea, no hay forma, no es con fórmulas ni nada, es simplemente hacer la prueba y ver si está dentro justamente, comprobar ¿cómo se llama? Elemento a elemento, que sigan cumpliendo las condiciones de mi, de mi subconjunto. Las definiciones ¿dónde está? Las definiciones de mi subconjunto. Estas, aunque no lo crean, son definiciones con palabras, pero aún así definen subconjuntos. Te está diciendo un subconjunto del polinomio, un subconjunto de los polinomios de grado 3, tales que pues cumplan que sea esto cero, ¿no? Otra vez, un subconjunto de los polinomios de grado 3, tales que pues los elementos son solamente dos números enteros. Y así tienen que ver que tomando cositas de esos elementos, de esos conjuntos que le están definiendo, al sumarlos y al multiplicarlos por números reales, los resultados siguen siendo, pues, elementos de ese subconjunto, ya sean números enteros, que el primer término sea cero, que todos sean pares, que todos sean impares, que alguno tenga una raíz cuadrada, lo que sea, cualquier definición que les hayan dado, tiene que ver que el nuevo vector, el resultado de esas operaciones, cumpla esas condiciones. Y ya entonces, si es cerrado bajo suma y multiplicación o no es cerrado bajo suma y multiplicación. Entonces, si es subespacio vectorial o no es subespacio vectorial. Y así, sí, de hecho, los subespacios ya una vez entendido, los espacios son cosa ya más sencilla. Les digo, hasta de repente un poquito aburrida, porque pues parece obvia, pero si no te sabes de por dónde empezar, pues no lo ubicas.
¿De acuerdo? ¿Quieren ver alguno de estos ejercicios más como ejemplo? ¿Ya les quedó claro? ¿Quieren hacer esto por su cuenta para ver si lo pueden hacer y me mandan sus dudas o cómo hacemos? ¿Qué les parece?